quería hablar a estas alturas del virus papiloma humano ya está bastante difundido con el tema de la vacunación, que la comenzamos a poner alrededor de salud. Soy el pionero en vacunar contra el papiloma virus humano, así que dentro de eso estamos nosotros. Bueno, empezaremos diciendo que el virus de papiloma humano no es uno solo. Hay una gran cantidad de géneros que pertenecen a esta gran familia que es la papiloma, ¿no? El VPH tiene más de 100 tipos identificados, y para hacerlo fácil vamos a comenzar diciendo que hay un grupo que es el grupo que básicamente compromete la piel, ¿no? Y aquí lo que nosotros vamos a ver son más o menos 60 tipos. Las lesiones comunes que vemos en los niños, alrededor de los dedos, ¿no? Cercanos a las uñitas, en el pie, en la mucosa oral, etc. Estas lesiones son producidas por un tipo de papiloma de virus humano, que tiene un aumento, y no son inusuales encontrar en algunos de los niños que atendemos en el día a día, ¿no? O de repente formación de papilomas, cercanos a las mucosas. Y el otro gran grupo de VPH es el grupo que compromete los llamados oncogénicos que hay de piel y de mucosa. Hay unos que son de bajo riesgo, esos son las famosas verrugas genitales, ¿no? Acá está, tanto para el hombre como para la mujer, ¿no? Y por el otro lado tenemos a los de alto riesgo de oncogenicidad, y ahí tenemos básicamente al 16, al 18, al 33, que son los que están más relacionados con determinados tipos de atimia o cáncer, ¿no? No solamente en el tema de la mujer, sino también en los varones, y no solamente en la parte genital, sino también puede ser en boca y en otros tejidos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de con problemas por el VPH, hablamos de una cara de enfermedad importante, ¿no? Por un lado, tenemos lo que más nos preocupa y nos llama la atención, que es el tema del cáncer cervical. Pero eso no es lo único, estamos viendo solamente la cúspide de nuestra gran pirámide, ¿no? Tenemos, antes de llegar a este cáncer de cuello uterino, tenemos una gran cantidad de displasias de alto grado, mayor todavía de menor grado, y así miren la cantidad de verrugas genitales que a veces las pasamos desapercibidas. ¿Por qué? Porque es algo que no está a la vista rápida de nosotros cuando tenemos a un paciente, ¿no? Y lógicamente hay un gran número de personas que ya están infectadas, pero que aún no tienen las manifestaciones, pero que sin embargo ya son capaces de transmitir esta infección a otros individuos. Si yo quisiera organizar y ponerlos qué es lo más común, qué es lo más frecuente, pues fíjense, el cáncer, donde está vulva, el cáncer de vagina, miren el cáncer de ano, mucho más cervicouterino, lesiones precancerosas, ¿no? Lesiones precancerosas de bajo grado y las verrugas genitales. O sea, si yo quiero saber qué hay más por VPH, probablemente lo que vamos a encontrar, si nos dedicamos a hacerlo, va a ser verrugas genitales, ¿no? Si nosotros decimos, ¿y cómo así puedo decir yo que realmente es importante VPH en el cáncer, sobre todo en el cáncer cervical? Existen asociaciones. Así como nosotros sabemos que el que fuma tiene más riesgo de hacer cáncer de pulmón, ¿no? Y eso está bien referenciado, y sabemos que el que deja de fumar reduce su riesgo de cáncer. Pero si tú no dejas de fumar, tu riesgo es mínimo, mucho más. El hecho de la hepatitis C crónica y cáncer, miren, el riesgo de tener es 100 veces más. Y si yo digo infección por VPH y adenocarcinoma, es 500 veces mucho más de aquello. Por lo tanto, existe ya una asociación bien establecida entre la infección por VPH y el desarrollo posterior de cáncer, en este caso, cáncer de cuello uterino. La prevalencia de infección por VPH no es pareja durante toda la vida, y eso tiene que ver mucho con nuestro comportamiento sexual. Hay un primer pico, que es en la etapa de la adolescencia, entre los 15 y los 25 años, ¿no? Y luego como que baja, y luego viene la segunda o tercera adolescencia, porque Daniel ya habló de una primera adolescencia en los más pequeñitos. Entonces, donde las personas ya por encima de los 50 años, ya liberados de la carga de familia generalmente, ya más tranquilos, comienzan a tener un poco más de actividad sexual, y eso va de la mano con el incremento en las infecciones
por VPH. VPH es una infección que sabemos que está asociada al cáncer cervicuterino, pero que también está asociada a una alta tasa de mortalidad. Y esa mortalidad va a ir variando dependiendo de dónde estemos. Si nosotros estamos en países desarrollados, la curva de mortalidad va a ir más hacia las personas alrededor de los 50 años. Pero si vamos a países subdesarrollados, esa curva va a desplazarse. Vamos a tener donde personas en lugares como el nuestro, por ejemplo, estamos alrededor de entre 30 y 40 años, en la edad donde aparece la mayor cantidad de cáncer de cuello uterino. Acá tenemos el Perú, miren la tasa de cáncer de cuello uterino, está dentro de una de las más altas en lo que es la región de las Américas, y a nivel mundial también salimos. ¿Por qué? Porque tenemos gran cantidad de casos, y lamentablemente la mayoría no es que sean casos leves, sino muchos de ellos ya debutan en formas de adenocarcinoma que son mucho más agresivos y peor pronóstico. La infección por VPH, ¿cómo es que facilita que haga cáncer? Bueno, la inicial, hay una infección por contacto sexual básicamente, y luego va a ocurrir lo que se llaman las infecciones persistentes. Es la infección persistente la que va a ir a alterar la celularidad y va a ir a generar este grado de atipia que va a ir aumentando, ya sea de una NIC1, NIC2, NIC3 o un adeno-CA. Es cierto que también estas infecciones pueden autolimitarse y se van a resolver en algunos casos, ¿no? Pero miren, lamentablemente hay muchas regiones, muchas zonas donde podemos ver cáncer por esta infección. Cáncer de cuello uterino, casi el 100% por VPH, pero también miren boca, ano, vagina, vulva, pene, ¿no? Son sitios que también están bien asociados. La historia nos dice que el VPH no afecta principalmente a las mujeres, también a los hombres. Miren qué es lo que ocurre. Del lado derecho de ustedes, las curvas de mujeres. Año a año, miren cómo vamos viendo que va incrementando la cantidad de casos de VPH. Y en el hombre los números son mucho mayores. O sea, no es que el hombre no va a tener impacto, sí tiene impacto. Lo que pasa es que mientras que no lo miramos, no nos vamos a dar cuenta en qué parte estamos. Si nosotros miramos cuánto le dura la infección al hombre, cuánto le dura la infección a la mujer, en términos generales la mujer se mantiene infectada menos tiempo que el hombre. Por lo tanto, el hombre está infectando más tiempo que la mujer. Los hombres a veces, en algunos países como el nuestro, no están incluidos dentro de los programas, ¿no? Pero ellos deben comenzar a verse para incluir, porque miren lo que está pasando. Mientras que el cáncer de cuello uterino está disminuyendo, ¿no? En los países donde no se pone a los hombres, problemas como cáncer de orofaringe en los hombres están incrementando. Entonces, eso es algo que, entre otras cosas, debe hacernos pensar en incluir, hacer inclusión de género. Ahora, ¿solamente nos produce cáncer? No, también podemos tener los famosos papilomas. Y uno de los sitios donde se asienta con relativa frecuencia es a nivel de las cuerdas vocales, ¿no? Los papilomas laríngicos. Y a veces pueden generar una gran obstrucción por detrás o a nivel de las cuerdas vocales, lo que va a afectar no solamente la voz, sino también el hecho de la entrada del aire, que es muy importante en el aire. A nivel mundial, miren cuántas personas, mujeres, mueren a causa de cáncer de cuello uterino, ¿no? Se dice que nosotros tenemos más o menos que cada 2 minutos se está muriendo en el mundo una mujer a causa de cáncer de cuello uterino. Miren, nosotros cuánto tiempo llevamos, saquen la cuenta, cuántos 2 minutos y cuántas mujeres están falleciendo, ¿no? Lamentablemente el tema es más, la carga es más pesada para la mujer. ¿Por qué? Porque si vimos el cáncer de cuello uterino, casi el 100% está asociado a infección por VPH. ¿Y qué le ocurre? La mujer lleva una carga bien fuerte. ¿Por qué? Porque hay un tema no solamente físico por la dolencia, la enfermedad que está teniendo, sino que también hay un tema emocional, hay un tema de desgaste, hay un tema de ansiedad, hay un tema de depresión. Todo eso, aunado al tema económico, lógicamente hace que la mujer sufra mucho más allá de la dolencia en sí. Estas infecciones se transmiten básicamente por contacto sexual, y es contacto piel a piel,
no es necesario ni el coito ni la penetración para que el virus del papiloma humano pueda infectarlo, ¿no? El condón reduce el riesgo, pero no lo elimina, ¿no? El 20% de las chicas menores de 25 años ya están infectadas con algún tipo de VPH al menos. 50% de las mujeres sexualmente activas ya se infectaron con VPH de alto riesgo, es decir, los más oncogénicos. También tiene que ver la iniciación sexual. Cuanto más temprano su edad sexual, mayor riesgo a infectarse por el VPH, ¿no? Mayor número de embarazos, y además tiene el tema del tabaquismo, el uso de anticonceptivos, asociado a otras infecciones de transmisión sexual también, ¿no? Malnutrición, y lógicamente hay un tema genético que también puede estar afectando. ¿Cómo es que ocurre esto? El virus del papiloma humano le encanta la zona escamocolumnar. La unión de estos epitelios es donde suele adherirse este virus del papiloma humano, ¿no? Y de ahí comienza a hacer la lesión, el daño, y progresivamente se va extendiendo, ¿no? Hasta abarcar la totalidad del útero, no solamente el cervix, el cuello, sino todo el útero. Los patólogos ya tienen bien clasificado cuánto llaman, qué grado de neoplasia están manejando, ya sea 1, ninguno, ni 2, ni 3 o un adenocarcinoma. Y eso tiene que ver con el tipo de lesión. Miren, un cuello uterino normal, cómo va avanzando a un NIC 1, NIC 2, NIC 3, un NIC avanzado con hemorragia, y el adenocarcinoma o el cáncer invasivo. Todo esto ocurre en áreas donde si una mujer no tiene un adecuado control, un buen tamizaje, esto va pasando desapercibido. Y recién a veces la mujer acude a la atención cuando viene un sangrado, ¿no? Y lamentablemente, a veces cuando pasa esto ya es muy tarde. Estamos en las etapas finales, ¿no? Miren, el epitelio normal, conforme el virus del papiloma humano, que se va haciendo intracelular, va ingresando, va generando alteración dentro de las células, va produciendo un proceso que se llama citólisis, ¿no? Y luego, conforme va haciendo más y más el compromiso, eso va a ir de la mano con mayores cambios displásicos en la mucosa. Y definitivamente lo que genera esto es la infección persistente. Por eso el tamizaje de la mujer de manera periódica debe mantenerse, ¿no? Los papanicolaos igual, ¿no? Nos sirven mucho. Miren, cuando tenemos un NIC 1, una que otra, ¿no? NIC 2, miren, NIC 3 es mucho más. Y cuando ya hablamos del cáncer invasivo, ya pasó la membrana basal y obviamente el pronóstico es diferente, ¿no? La progresión es rápida en muchos casos, y lógicamente quien más nos va a ayudar es el patólogo en identificar estas células neoplásicas. ¿Quiénes son los principales tipos de VPH que están asociados a cáncer? 2, 16 y 18, así como los adolescentes a los 16 y a los 18. Ahí tenemos la gran parte de los CA, alrededor del 70% son entre el 16 y el 18. En Perú también hay estudios, y Perú también ha encontrado que los principales tipos aislados son el 16 y el 18. Las vacunas a nivel mundial, todas deben tener al serotipo 16 y 18, porque son los más frecuentes, ¿no? En el Perú, el cáncer de cuello uterino está dentro de los más importantes como tipo de cáncer, ¿no? Y si nosotros miramos las muertes por cáncer, miren lo que significa el cáncer por la muerte por cáncer de cuello uterino. También está a la cabeza, o sea, va de la mano. O sea, el cáncer de cuello uterino para el Perú es una enfermedad que afecta a muchas mujeres, y no solamente las afecta, sino que también es capaz de matarlas. Esto va a graficar normalmente el virus del papiloma humano, que tiene contacto piel con piel, invade, ingresa, y al nivel de la zona donde el epitelio tiene microlesiones, lo que va a hacer es el virus del papiloma humano va a ingresar y ahí va a invadir a las células. Una vez que entra a la célula, es decir, se hace intracelular, lo que está pasando es que comienza a replicarse. Una vez que ya usó todo el almacenaje de la célula, la destruye y van e invaden las otras células. Y así va invadiendo más y más células. Lo que ocurre a nivel local es que hay algún grado de inmunosupresión. ¿Y por qué se da? Porque lamentablemente, como el virus se hace intracelular,
evade al sistema inmunológico a nivel de mucosas, ¿no? Por eso es que no va a haber mucho marcador de nivel de anticuerpos. ¿Por qué? Porque como es intracelular, no genera inflamación, no atrae células inmunes y lógicamente tampoco va a haber células presentadoras porque no le va a dar tiempo a la célula presentadora a tener contacto con el antígeno, porque rápidamente se hace intracelular. Y esas son las razones por las cuales es tan difícil generar inmunidad por ese parte, ¿no? Entonces, ¿qué cosa necesitamos? Necesitamos comenzar a utilizar vacunas. ¿Por qué? Porque no hay un tratamiento específico para el virus del papiloma humano, ¿no? Lamentablemente las infecciones persistentes son oncológicas, ¿no? Y se estima que 50-80% de las mujeres en algún momento de su vida van a tener algún tipo de estas infecciones, ¿no? El 16 y el 18, miren, no solo es el tema de cáncer cervicuterino, ¿no?, sino que también causan lesiones de bajo grado, que en el camino van a ir ascendiendo en gravedad. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo actúan las vacunas en la actualidad? Bueno, las vacunas lo que hacen es lo siguiente. Este es el virus del papiloma humano, se agarra el material genético del virus y en la secuencia que codifica a la proteína de la cápsula, esto, lo que se hace es se inyecta dentro del material genético de algún virus o algún hongo. Entonces, ¿qué pasa? Eso se llama ingeniería genética. A la velocidad que esta célula, este virus o este hongo se va replicando, también va a replicar el material genético incluido ahí. Entonces, por técnicas en un laboratorio, se extrae esa proteína y luego se ensambla y le da la forma. De tal manera que cuando nosotros vemos la proteína, la vacuna es por fuera exactamente igual a la del virus del papiloma humano. La diferencia es que dentro no tiene material genético, por lo tanto, no tiene capacidad para replicarse. Es como esas cosas, bueno, no sé si hay acá, pero en Lima hay esas cosas que uno va a las Malvinas, por ejemplo, ¿no? Le muestran el teléfono, todo, y a la hora que uno hace la transacción, le dan una caja, aparentemente con el teléfono adentro, ¿no? La caja está sellada. Pero uno llega a su casa, ¡oh, sorpresa! No hay teléfono. ¿Ya? Es algo así. ¿Ya? Imita como si fuera la infección, pero sin embargo no tiene capacidad de infectar. ¿Ya? Y esto es idéntico por fuera, porque tiene las mismas proteínas que estas son las antigénicas, ¿no? Y esa es la gran importancia. ¿Qué vacunas tenemos hasta el momento? Bueno, nuestra historia al momento nos dice que tenemos ya 3 vacunas, ¿no? Tenemos una vacuna con 2 tipos de VPH, el 16 y el 18, solo sirve para las mujeres, ¿no? Solo es para cáncer de cuello uterino. Hay la otra que es Gardasil, este es Cervarix, Gardasil, que tiene 4 tipos. Aquí una gran ventaja a la anterior, que no solamente cubre los 2 tipos de VPH asociados a cáncer, sino que además 2 tipos están altamente asociados a verrugas genitales, ¿no? Que es el 6 y el 11. Y últimamente que ya contamos con Gardasil 9, que tiene 9 tipos de VPH, ¿no? De ellos tenemos no solamente el 16 y el 18 en cáncer, el 16 y el 11 para verrugas, sino que tenemos otros que también están asociados al desarrollo de cáncer. Todas estas vacunas vienen con una sustancia que se llama el adyuvante. Y este adyuvante es lo que nos va a permitir mejorar la respuesta antigénica. Si yo uso el antígeno solo, uso el virus, la cápsula del virus, como hemos visto en la vacuna, miren cómo va a ser la respuesta. Pero si yo le pongo un adyuvante, que puede ser aluminio, ¿no? Lo que va a pasar, miren, se aumenta mucho más y eso hace mucho más eficiente la vacuna. Los 9 tipos de virus de VPH que están incluidos, miren, son importantes, que aíslan más del 90% de los tipos de cáncer, ¿no? Y esto es a nivel mundial, y eso es algo importante, porque una misma vacuna la podemos usar en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de VPH, recuerden, para las mujeres, el tema principal es el cáncer de cuello uterino. La vacuna 9-valente llega a cubrir hasta el 90% de los tipos que causan cáncer. Para los cánceres de vulva, la cifra es extraordinariamente buena. Para el cáncer de vagina, miren,
el cáncer anal, que es otro tema que va para los hombres y para las mujeres, ¿no? Y lógicamente para los otros tipos de cánceres cervicuterinos también, los de bajo grado es menos, pero esto tiene razón, ¿por qué? Porque va a prevenir o va a evitar el desarrollo de cáncer, ¿no? Y en lo que son verrugas genitales, miren, 90%. Esto es algo realmente positivo para lo que son intervenciones en salud pública. Las indicaciones son para evitar los cánceres asociados al virus de papiloma humano, ¿no? Las dosis, ahora vamos a verlas un poquito más adelante, por un lado cáncer y por el otro lado son verrugas genitales. Las dosis, en la actualidad hay ahorita 2 esquemas que están aprobados a nivel mundial. Hay un esquema de 3 dosis para todas las chicas que empiezan su vacunación a partir de los 15 años de edad, y para los pacientes que inicien antes de los 15 solamente se necesitan 2 dosis. Eso lo vamos a ver luego. Los serotipos a nivel del mundo, incluido Perú, nuevamente 16 y el 18, por eso la importancia de que estas vacunas sigan conteniendo estos tipos, ¿no? Si seguimos aumentando, lógicamente vamos a aumentar el porcentaje y nos vamos acercando cada vez más a ese 90% de los cánceres de cuello uterino. Miren, cuando la vacuna se administra, ¿cómo es que trabaja? La vacuna es administrada y lo que va a pasar es que esta va a estimular gran producción de anticuerpos. Estos anticuerpos van a ir a sangre y como es una gran cantidad, estos van a ir viajando con la sangre y van a ir llegando hacia las mucosas, ¿no? Y allí los anticuerpos van a estar listos, ¿para qué? Para cuando alguno de estos VPHs incluidos en la vacuna ingrese al organismo, lo que va a pasar, ellos van a neutralizar inmediatamente al virus de papiloma humano. Y de esa manera se va a evitar que este virus llegue a hacerse intracelular y comience la cascada de la infección en el paciente, ¿no? Este es cómo funcionan este tipo de vacunas. La vacuna no es valente, entonces tiene una eficacia muy buena, ¿no? Hay estudios donde incluso supera el 95%. Y recuerden que no solamente es para cáncer cervical, miren la eficacia en vulva, ¿no? Vagina, ano, y para lo que son las verrugas genitales, que también es muy alto. Cuando no se colocaba vacuna, el periodo prevacunal, no sé si en Inglaterra, miren cómo iba el adenocarcinoma invasivo, ¿no? Comienzan a vacunar y miren cómo cae el número de casos identificados. Esos son datos muy importantes, ¿no? En Australia, miren, antes de la vacunación, los diferentes grupos etarios, las cifras eran altas de infección por VPH. Conforme comenzaron a vacunar, miren cómo cayeron los diferentes grupos etarios la infección. Entonces, la infección va a ayudar no solamente al vacunado, sino también a los contactos del vacunado, porque si esa persona no tiene VPH, tampoco lo va a transmitir, ¿no? De igual manera, el tema de seguridad, la vacuna es bastante segura. Básicamente lo que se encuentra en reacciones asociadas es dolor en la zona de la aplicación, eritema, algo de edema, reacciones sistémicas están alrededor del 10%, ¿no? Por si acaso, los casos reportados de pacientes que tienen lipodimias, eso no se debe a la vacuna per se, eso se debe a una respuesta vagal que tienen algunas personas, sobre todo las chicas, ante situaciones de estrés, ¿no? Nuevamente, comparando las más pequeñas con las más grandes, en realidad no hay mucha diferencia, ¿no? Las lesiones entonces básicamente van a ser locales, ¿no? Sistémicos en mucha menor intensidad. VPH tiene 2 esquemas de vacunación, para las menores de 15 y para las mayores de 15 años. Cuando vacunamos menores de 15 años, desde el año antepasado, ya salió la aprobación para ya no usar 3 dosis, sino usar solamente 2 dosis. ¿Por qué? Porque la respuesta inmune de las chicas menores de 15 es prácticamente igual que la de las chicas menores de 15 con 2 dosis, es prácticamente la misma que las pacientes con más de 15 años con 3 dosis. Por eso es que para las mujeres menores de 15 años solamente 2 dosis. Y esto es solo para las mujeres, no, también para los hombres con el mismo esquema. Para pacientes mayores de 15 años son 3 dosis y ahí sí se tienen que aplicar. Se ponen 0, 2 y 6 meses. En el caso anterior solo 0 y 6. Por lo menos debe haber 6 meses entre la primera y la última dosis.
cuando los esquemas son más cortos, la respuesta inmune no es tan alta y tampoco tan prolongada, que lo que nosotros necesitamos es realmente que haya una buena protección y además que nos dure en el tiempo. Ahora hay pacientes que de repente recibieron una vacuna de papilomavirus, ya sea la bivalente o la tetravalente. ¿Qué pasa ahora que tenemos nonavalente? ¿Qué se hace? Bueno, hay que volver a colocar las dosis que le corresponden. Si es menor de 15 años va a tener que ir con 2 dosis y si es mayor de 15 va a tener que ir con 3 dosis, ¿no? Es importante que nosotros reconozcamos el pico de la edad de infección del virus de papiloma humano. ¿Por qué? Porque si yo sé cuál es el pico, cuál es la época donde más infecciones va a haber, yo voy a saber cuándo debo hacer intervención. Por eso es que es importantísimo que las chicas se vacunen antes de esa edad, ¿no? Y lo mejor es vacunarlas antes de los 15 años. Y no solamente es vacunarlas, sino continuar con el depistaje de VPH en las mujeres en edad reproductiva, ¿no? Porque, miren, si no hacemos intervención, ¿cuánto cáncer? Si hacemos Papa Nicolau, baja el número de cánceres invasivos. Pero si vacunamos, esto es mucho más. Y si vacuno y hago Papa Nicolau, mi impacto en prevención es todavía mucho más alto. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte con lo que es la prevención primaria, vacunando a las chicas idealmente antes de los 15 años, no quita que pacientes después de esa edad no se puedan vacunar, y lógicamente aliando el tema del mensaje seguido a la mujer. Entonces recuerden, si el pico de infección ocurre a partir de los 15 años, yo tengo que vacunar antes de los 15 años para que cuando ella llegue a la zona, a la edad de exposición, ella ya esté protegida, ¿no? Tenemos que vacunar a las adolescentes, porque si nosotros vacunamos a las adolescentes vamos a ayudar a bajar los diferentes tipos de cáncer en ella. Muchos países en Latinoamérica ya están incluyendo la vacunación del papilomavirus en sus esquemas, ¿no? El Perú la tiene incluida desde el año 2010, ¿no? Empezamos con una bivalente, después hemos ido a una tetravalente. Esperemos pronto dar la mejor, que es la de 9 en algún momento, y lo tenemos solamente para la población femenina, para las chicas entre los 9 y los 13 años de edad. Lamentablemente los chicos todavía están excluidos, ojalá y pronto puedan incorporarse para ser el grupo de beneficiados, porque es realmente importante, ¿no? Esta es una vacuna que se puede administrar desde los 9 años de edad hasta los 26 años, ¿no? Hasta los 26 años, ¿ya? Las chicas, acá está, el programa nacional nos da 2 dosis, 0 y 6 meses, ¿no? Es importante. Miren el impacto que va a ser de la vacuna, que se espera que de aquí a unas décadas podamos tener reducción de los diferentes tipos de cánceres, y miren la importancia de reducción de muertes por cáncer cervical. Esto es realmente bueno. Tenemos que seguir trabajando con la vacunación y la detección a través del Papa Nicolau. Mientras se cargan las